Bueno, retomamos la ecuación en macro. Para terminar el discurso que hicimos la otra vez. Bien, aquí tenemos el ahorro privado, la inversión privada, los impuestos menos los gastos públicos, importaciones menos exportaciones. La suma debe dar cero. Si este es el ahorro neto del sector privado, este es el ahorro del sector público y este es el del resto del mundo. Bien, podemos también escribirla de esta manera, pasando la inversión al lado derecho. Este sería el ahorro entonces privado de las familias. Sí, las distintas formas de ahorro de las familias, del gobierno, la que proviene del resto del mundo, financia la inversión privada interna. Bien, entonces, esto lo digo a terminación del discurso que hicimos la última vez, donde se planteaba la distinta teorización que viene de la teoría post-keynesiana y de Ava Lerner, específicamente acerca del papel del sector público dentro de un sistema económico capitalista. Entonces, repetimos, la idea importante es que este sector público no debe buscar un simple equilibrio presupuestario, como se afirma hoy día por parte del gobierno de México, de que no hay que proceder a deudas, hay que mantener una austeridad entendida como bajar el gasto al nivel muy bajo de los impuestos que tenemos, ¿no? Para que el gobierno no necesite atraer ahorro del sector privado y por lo tanto desviar, digamos, este ahorro que debería ir a la inversión, ¿no? Desviarlo hacia el sector público. Bueno, la idea contraria de la finanza funcional es que esta política de por sí es una política de contracción del ciclo. Entonces, con un ciclo económico que ya de por sí está en contracción, sería una política procíclica, pero entendiendo este procíclico como una política que acentúa la contracción, la recesión muy grave que ya tenemos, ¿no? Por razones básicamente del COVID-19, de esta pandemia. Pero no solo, porque recordamos que en el año 2019 la economía mexicana, cuando no había todavía nada de esta pandemia, tuvo una ligera contracción. Entonces tenía, digamos, problemas de inversión y de crecimiento desde antes. Obviamente todo esto se ha acentuado
La información reciente de INEGI, ¿no?, nos da una contracción en estos primeros 6 meses tremenda. Pero precisamente en una circunstancia como esta es que las finanzas públicas deberían reaccionar dentro de la teoría de la finanza funcional, llevando el gasto público a mayores niveles para poder crear esa demanda de bienes y servicios, ¿no?, que reduciría el impacto de la crisis y crearía o defendería, ¿no?, el empleo existente. Bien, ahora seguimos con algunas nociones fundamentales acerca de las características de las finanzas públicas en México. La primera, dijimos, la baja presión fiscal. Bueno, la baja presión fiscal que fue básicamente, hemos visto que sobre ella hay distintas teorías, pero que es una demostración de la baja, digamos, del bajo nivel de confianza que tiene el gobierno, ¿no?, en México. La gente no está dispuesta, básicamente, ¿no?, a pagar impuestos por desconfiar mucho en el manejo del dinero público, y los gobiernos no se atreven, ¿no?, a perder fácilmente el consenso incrementando la presión fiscal. Además, el sector que debería pagar, ¿no?, que es el sector más rico de la población, que debería contribuir más, no lo quiere hacer y tiene un poder de condicionar la clase política muy fuerte. El resultado es que México se ha mantenido prácticamente con la presión fiscal, exceptuando los ingresos petroleros, del 11, 12, 13% del PIB. Y estos son niveles de recaudación que los países ahora avanzados de la OECD tenían hace más de un siglo, ¿no?, a principios del siglo XX. Y ahí se ha quedado. México en el año 2020 estamos unos puntos arriba, porque en los últimos años de Peña Nieto se ha incrementado un poco la presión fiscal no petrolera, un par de puntos porcentuales. Y bueno, y gracias a los ingresos petroleros, ¿no?, hasta que se ha podido, hasta que el precio del petróleo se mantenía alto, la producción petrolera también era posible aumentar de unos 4 o 5 puntos esta recaudación y llevar el gasto público entonces a niveles del 18-20%, que son niveles bajos, pero digamos suficiente, ¿no?, para tener un mínimo de cohesión y de consenso social. Lo que quiero hacer ahora es hablar un poco de este gasto público, porque el sistema mexicano tiene una situación un poco especial en relación a la administración del gasto. El llamado sistema del federalismo fiscal mexicano, que voy a
describir a continuación.